Nacional del Congreso presenta. En este episodio de Golfo de México, Origen y Futuro, viajaremos a la zona de la cuenca del Papaloapan, a las altas montañas en las faldas del Pico de Orizaba y las planicies de la región limonera de Martínez de la Torre, para conocer cómo los cultivos que no son nativos del continente americano tuvieron su esplendor en las tierras fértiles del Golfo de México. Desde la colonización española, cuando inició la comercialización de productos del viejo continente en América, siempre se buscaron tierras fértiles para cultivar todo tipo de frutos, especias y plantas ornamentales que eran del gusto de los europeos, saciando su apetito y su paladar. La mayoría de las plantaciones eran de origen asiático o africano, que tras siglos de intercambio con Europa, se convirtieron en parte de su gastronomía, pero lamentablemente no tenían el éxito al intentar cultivarlo a gran escala en tierras europeas. Es así como ven a la costa del Golfo de México con su clima, su inmensa cantidad de agua dulce y su tierra rica en nutrientes como el lugar idóneo para sembrar una gran variedad de productos. Iniciamos con el limón introducido de Asia a México a través de las manos de los españoles. El cítrico de mayor producción en México es el limón persa, también conocido como lima de Tahití o limón sin semilla. El nombre asignado y muy poco conocido es Lima Beers, en honor a John Tim Beers, quien desarrolló esta variedad sin semilla en 1895 en un vivero de Porterville, California. El limón persa se identifica por poseer 10 a 12 segmentos, pulpa de grano fino y color amarillento verdoso pálido. Es una fruta muy ácida y aromática. La maduración estándar se establece considerando un contenido mínimo de zumo de 42% en volumen, un tamaño no menor a 45 milímetros de diámetro y su peso de al menos 55 gramos. Sin embargo, cuando alcanza un grado de sobremaduración, la corteza se afina y se vuelve casi completamente amarilla, por lo que entonces se vuelve pobre en aroma y no rinde a los niveles en que lo hace el fruto fresco. En Estados Unidos, el limón persa tiene 6 tamaños comerciales, denominados 110, 150, 175, 200, 230 y 250. Originalmente se cultivó en Florida y fue el segundo cultivo detrás de la lima ácida, cuyas plantaciones casi desaparecieron en 1926 por un huracán. Asimismo, las plantaciones de lima persa fueron gravemente dañadas por el huracán Andrew en 1992. En México, se cultivan grandes superficies de esta fruta, cuyas producciones son procesadas y exportadas en gran medida a los Estados Unidos, Europa y Asia. Aquí, este híbrido lo conocemos simplemente como limón. Veracruz es el principal estado productor de limón persa en México, con un volumen anual de 558,000 toneladas anuales, lo cual genera un valor de 1,488 millones de pesos, es decir, el 30% del total nacional. Le siguen en importación Michoacán con 1,053 millones de pesos, Colima con 765 y Oaxaca con 574. Significa que estos 4 estados concentran el 79% del valor de la producción nacional del limón y el 77% del volumen de producción. 1,588,000 toneladas. Fue en 1970 cuando se inicia el cultivo de limón persa en México experimental, comenzándose a introducir en los mercados de la Ciudad de México a partir de 1975.
pero su importación en escala comercial arranca a mediados de la década de los 80, con la veda impuesta al limón mexicano en los Estados Unidos, desarrollándose principalmente en la costa del Golfo, en los estados de Veracruz, Tabasco y Yucatán. El cultivo del limón persa, con poco más de 10 años de haberse introducido en el país, fue uno de los productos de exportación más dinámicos dentro del sector agropecuario. Se calculaba para 1986 que la superficie cosechada pasó a 6.219 hectáreas. Hoy en día, tan solo en el estado de Veracruz, se siembra más de 44.000 hectáreas de limón persa, que si lo comparamos con la superficie de la Ciudad de México, ocuparía una tercera parte de toda la urbe. En la región de Nautla, en el estado de Veracruz, se encuentra la ciudad de Martínez de la Torre, que en las últimas décadas se ha hecho muy conocido como la ciudad del limón en el ambiente citrícola por su numerosa producción de la variedad comúnmente llamada limón persa. La producción de limón persa sin semilla lleva 40 años creciendo, expandiéndose y ganando terreno en el cultivo en esa ciudad. Hace 35 años, salían unos 4 contenedores de producción semanal y hoy esa cifra ascendió a 400 contenedores por semana. El 70% se exporta fresco a más de 19 países y el otro 30% de la producción es para el consumo en el mercado interno mexicano y para la industria. La producción y posterior manipulación cumple con las normas de inocuidad bajo estándares internacionales, por lo que esto hace posible que desde Martínez de la Torre se exporte limón persa a Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania, España, Inglaterra, Bélgica, Italia, Francia, Reino Unido, Suecia, Rusia, Emiratos Árabes, Japón y desde 2018 a Corea. Martínez de la Torre, Veracruz, es una zona próspera en cultivo, producción de cítricos y otros productos agrícolas importantes, debido a las características naturales de la región. Su condición del terreno, suelo, clima, sitio, ubicación geográfica, son factores que influyen en la calidad y cantidad de la producción. Antiguamente se conocía como Paso de Novillos y es el 27 de octubre de 1882 cuando se crea el municipio de Martínez de la Torre, que debe su nombre al ilustre abogado Rafael Martínez de la Torre, quien donó los terrenos para los fondos legales de la actual cabecera municipal y de la Congregación San Rafael. La zona Martínez de la Torre es una de las más importantes del país en producción de cítricos, particularmente de limón persa, fruto en el que mantiene el indiscutible liderazgo nacional, consolidando en los hechos una marca con denominación de origen, la Lima Persa de Martínez. Tan solo en 2021, Martínez de la Torre obtuvo ventas internacionales por $145 mil millones, principalmente de los cítricos. En Martínez de la Torre hay poco menos de 20,000 productores en los 7 municipios que forman la región. Cuenta con la presencia de 60 empacadoras exportadoras de cítricos y 3 jugueras, entre las que se encuentran las 2 más grandes del país. En unos minutos regresamos al campo de la costa del Golfo de México. Regresamos a Golfo de México, origen y futuro. La Sierra Madre Oriental forma una cadena montañosa que divide el centro del país con la costa. Es una barrera natural contra la inclemencia del clima, que absorbe gran parte de la humedad, convirtiendo a estas laderas ricas en nutrientes para la siembra del café. La historia del café inicia en el Cuerno de África, en Etiopía, donde tuvo su origen probablemente en la provincia de Cafa. Muchos fueron los intentos que se hicieron para lograr llevarse algunos cafetos o granos fértiles, pero esa carrera la ganaron por fin los holandeses en 1616, y allí los cultivaron en invernaderos. Los primeros establecimientos de servir café se abrieron en la Meca y se llamaba Cabe Canes. Ese tipo de establecimiento se extendió rápidamente por todo el mundo árabe, y los cafés se convirtieron en lugares muy concurridos en los que se jugaba al ajedrez, se intercambiaban chismes y se disfrutaba del canto, el baile y la música. Los establecimientos de café árabes pronto se convirtieron en centros de actividad política y fueron suprimidos.
pero siguieron reapareciendo. Fue en el decenio de 1720 cuando el café se empezó a cultivar por primera vez en las Américas, llegando a la Martinica, exactamente a Privir. La introducción del café en México se remonta a principios del siglo XIX. En el estado de Michoacán, fue introducido por don Mariano Michelena, o bien en 1822 en Yautepec, Morelos, por Jaime Salvat. Sin embargo, existen versiones de que fue traído de Cuba por el español Antonio Salabert en 1784. Según el barón Alejandro de Humboldt, el cultivo del cafeto a nivel comercial comenzó en 1812 con Juan Antonio Gómez de Guevara, en la región de Córdoba. De acuerdo a datos publicados en Comercio Exterior de México por don Miguel Lerdo de Tejada, en los años 1802, 1803 y 1805 se exportaban toneladas de café y originario de Córdoba. Estamos en Capulapa, a 1300 metros sobre el nivel del mar, una localidad del municipio de Huasteco, donde la cultura de la siembra del café produce cientos de toneladas año con año. Aquí Esteban nos platica del arduo trabajo para producir el aromático de la bebida de mayor consumo en el mundo. Una vez que estás dentro del mundo del café, ves que los precios se encereza. Hay veces que no te los quieren comprar o se vienen los temporales y ponen como excusa que el café baja de precio. Entonces se me hizo como que mucho trabajo para poca ganancia, ¿no? Entonces yo empecé a ver en el mundo del tostado que podría ganar un poco de un extra, ¿no? Por tostarlo y venderle a alguien más, ¿no? Y esa ganancia que le quede a los coyotes, por decirlo así, pues ya se le quede a uno, ¿no? Como productor. Para empezar a tostar café, pues hay veces que hay que arriesgar como en todo, ¿no? Sí se me echó a perder, quemé varias tostadas, uno con las ganas de querer aprender, pues quieres, ¿no? Intentas hasta que le llegas al punto, ¿no? Pero sí, es duro, ¿no? Porque hay que comprar el tostador, la maquinaria y pues hay que empezar, ¿no? De cero y pues en algo nuevo que era como tostar café. Realmente no sabía cómo hacerlo, pero gracias a Dios que la práctica lleva a aprender un poco más, ¿no? Me fui en una motito, me fui con mi esposa, mi familia, mis hijos, con la ilusión, ¿no? de empezar en este negocio. Pues mis bolsas de a cuarto, de a medios, de a kilo, la verdad vendí solamente un cuarto, ¿no? Pero pues en vez de darme para abajo, pues me impulsó más a ponerme metas, ¿no? Ponerme una meta que el siguiente día serían 2 cuartos, ¿no? Y así sucesivamente ir creciendo en vez de ir para abajo, crecer un poco más y batallar más, ¿no? O sea, más clientes, buscar más lugares de venta. A primera hora nos paramos como todo y como todo no debe faltar un buen café, ¿no? Para despertar un buen café y pues después de ahí llego a, si andamos en tiempo de corte de café, llevar la gente, la familia, nosotros, ir a recolectar el café. Ahorita está verde. Son 3 meses de cosecha, lo que es noviembre, diciembre, enero y hasta mediados de febrero. Se corta el café, se procesa, se seca. Ya una vez teniéndolo en bodega, pues ya vamos a lo que es el majado, majamos el café, de ahí se selecciona, depende de la calidad que el cliente exija, se tuesta, ya es tostado, hay clientes que lo prefieren en grano, molido, y dependiendo de quién lo quiera, hasta en costales se lo podemos mandar. Pero ese es el día a día, ¿no? de todo el año, ¿no? De pararse, tostar café y pues todo alrededor de aquí se respira café. Pues más que nada enseñarles, ¿no? que del campo se vive bien el café. Si uno se esfuerza y uno le pone ganas a sacar un café de calidad, se puede lograr, todo se puede lograr. Y pues más que nada enseñarles, el legado que les dejaría sería más que nada el conocimiento y así en práctica de enseñarles cómo tostar, cómo seleccionar café y pues que ellos mismos vayan viendo la manera, ¿no? de mantener esa calidad y el proceso que se le va dando al café actualmente. Yo estoy sembrando alrededor de 150 árboles anuales para aprovechar toda la materia orgánica de las hojas de los árboles caen.
en el suelo y se vuelven materia orgánica. El chapeo del monte para que ese se vuelva a hacer composta. Sembrar diferentes variedades de árboles que te produzcan nitrógeno. Está el chalagüite, muy conocido. Su hojarasca cae al suelo, se pudre, es nitrógeno. O sea, puedes suplir sin problema a comprar fertilizante nitrógeno. Ahí está el chalagüite. El café, cabe mencionar que la misma cascarita del café la vuelvo a reutilizar, a echarle a las plantas para que sea una cosecha o un procedimiento del café sustentable, ¿no? Que sin afectar al medio ambiente. Solo hasta después de la Revolución Mexicana, los pequeños agricultores comenzaron a invertir en el cultivo del café de una manera seria. Las reformas agrarias en el periodo postrevolucionario conceden miles de pequeñas parcelas de tierra a los grupos y a los trabajadores indígenas. Las leyes laborales, como la Ley de Obreros de 1914, liberó a muchos siervos y sirvientes de la comarca. Muchos de ellos eran empleados en las plantaciones de café, que a su vez trajeron las habilidades y plantas para cultivar café a sus comunidades. Actualmente, se cuentan 14 estados en los que se produce café en México: Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. Se estima que para este año, las 14 entidades tengan una producción de 950,000 toneladas. Algo que pocos saben es que antes de la década de los 90, el café en México era regulado por el INMECAFE, Instituto Mexicano del Café, una dependencia de gobierno dedicado a los temas cafetaleros. Después de su disolución, los productores mexicanos se enfrentaron por su cuenta al mercado interno, así como al internacional. En cuanto a este último, se estima que el 80% del café que Estados Unidos importa proviene de agricultores mexicanos. La dependencia de gobierno que actualmente supervisa temas agropecuarios, la SAGARPA, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, estima que en la industria nacional del café se involucran más de 500,000 personas entre productores y colaboradores del sector. Pero no termina ahí, ya que el impacto social del café puede llegar hasta 3 millones de personas en todo el país. La cultura del café para la zona montañosa de Veracruz ha propiciado el impulso de la industria turística en torno al estilo de vida de los productores, como es el caso del Museo del Café en Coautepec. El Café Talapam es una empresa familiar que nació en 2003 en Coautepec, que inició como un expendio pequeñito en Coautepec y ahora su café está posicionado como uno de los mejores de México y cuenta con una de las atracciones más visitadas en Veracruz. En este lugar puedes aprender muchos tips sobre los tipos de café, del tostado, además de cómo apoyar a los pequeños productores. El compromiso social en el Café Talapam es con los caficultores, a quienes apoyan mediante la práctica del comercio justo, pagando por el grano un precio superior al precio del mercado para que, de este modo, no abandonen sus fincas y no pierdan el interés en sus cultivos. Con esa misión, se busca beneficiarlos a ellos, a la comunidad y a los consumidores de café, fomentando un consumo responsable de productos sanos que se cosechan y se elaboran en casa. Con una industria evaluada en casi 200,000 millones de pesos anuales, el café se ha convertido en una planta de origen extranjero que se ha consolidado en México, principalmente en las montañas que rodean al Golfo de México. En unos minutos regresamos. Regresamos a Golfo de México, origen y futuro. Nos trasladamos de las montañas a la cuenca del Papaloapan para ser testigos de cómo el plátano ha transformado el paisaje pantanoso y agreste de esta región. El plátano tiene su origen en Asia Meridional, siendo conocido en el Mediterráneo desde el año 650 después de Cristo. La especie llegó a Canarias en el siglo XV y desde allí fue llevado a América en el año 1516. El cultivo comercial se inicia en Canarias a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El plátano macho y el bananito son propios del sudoeste asiático.
Su cultivo se extendió a muchas regiones de Centroamérica y Sudamérica, así como de África subtropical, constituyendo la base de la alimentación de muchas regiones tropicales. Entre los países que producen más cantidad de plátanos al año se encuentra la República Democrática del Congo, Camerún, Ghana y Colombia. Es considerado el principal cultivo de las regiones húmedas y cálidas del sudoeste asiático. Los consumidores del norte lo aprecian solo como un postre, pero constituye una parte esencial de la dieta diaria para los habitantes de más de 100 países tropicales y subtropicales. Durante el largo proceso de la conquista, llegó uno que otro colado que dio un giro importante a la gastronomía mexicana. Entre otros aspectos de la vida diaria de una sociedad cambiante como la nuestra, a propósito o sin querer, se apropió del plátano y la caña. Muchas de las nuevas frutas y verduras que llegaron en los últimos 20 años del siglo XVI eran para el uso de los religiosos. Poco a poco se fueron cultivando en tierras indígenas y viceversa, con algunas excepciones que a lo largo de la historia confundieron a más de uno. ¿Quién trajo el plátano a México? Se dice que el plátano entró por el puerto de Veracruz y se diseminó en manos de personas como Francisco Cortés en 1525, quien entregó a los indígenas semillas de plátano y caña. Otra versión de su llegada con Vasco Vázquez de Quiroga y Alonso de la Cárcel, el abogado de los indígenas. Don Vasco de Quiroga, el Tata Vasco, trajo desde la isla de Santo Domingo en 1530 un proyecto social para los indígenas, en el que el cultivo proporcionaría el alimento a los indígenas. El plátano fue parte de aquel dichoso proyecto. Las fechas indican que, en efecto, para finales del siglo XVI, el plátano ya estaba muy bien integrado a la vida diaria de la sociedad novohispana. En la costa de Michoacán ya se utilizaban las hojas de plátano para hacer tamales. El plátano verde se utilizaba para hacer tortillas, pero ya maduro. En la Nueva Galicia se utilizaba para hacer pan. Y no solo eso, también se utilizaban las hojas para hacer techos improvisados, cuerdas y otras tantas aplicaciones con tanta familiaridad que se pensaba que era mexicano. Actualmente es la fruta tropical más cultivada en nuestro país, con una producción anual de más de 2 millones de toneladas, lo que permite disfrutar de él durante todo el año. El plátano es cultivado en 16 estados de la República Mexicana, donde Chiapas, Tabasco y Veracruz se colocan como los principales productores, pues entre las tres generan más del 60% del total de la producción nacional. Las variedades cultivadas en México: Dominico, Valeri, Pera, Tabasco, Morado, Manzano, Cavendish Gigante o Granate, Macho. En cuanto a exportaciones, el plátano mexicano llega a 43 destinos, principalmente a Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Corea del Sur, Rusia, Italia y Nueva Zelanda. Aquí en la cuenca del majestuoso río Papaloapan, se siembra el plátano macho que comenzó su popularidad alrededor de la década de los 50, cuando productores estadounidenses abandonaron sus cosechas y los pobladores de la región se quedaron con las tierras para su explotación agrícola. Hoy en día, con un gran esfuerzo y dedicación, los productores de plátano sacan día a día su cosecha a base de sudor, trabajo y conocimiento del entorno. Voy a cumplir 60 años. Empezamos a trabajar los plátanos a los 10 años, se puede decir. Pero no teníamos mucha técnica. Ahorita ya hay más técnica, ya está más avanzado. Empezamos nada más, pues primero no había la enfermedad, la famosa cigatoca. Todos estábamos libres. En una hectárea, decía, en un cachito tengo 4 o 5 toneladas. Se acarreaba con carreta de fierro y bueyes. No había camioneta ni tractor. Sí, todo lo que se le hacía, se hacía con yunta. No había implementos todavía avanzados. Estoy platicando más o menos del 65, cuando yo ya tenía 10, 12 años. El plátano llegó aquí, este producto llegó aquí como en el 47, 1947, porque no había esta variedad que tenemos ahorita. Había el famoso Valeri que le dicen, el Ratán. Unos americanos estaban posicionados en estos terrenos, se les tuvo que quitar. El ejido formó parte para quitarlo, gente, y se les quitó.
Yo lo que más recuerdo es la historia que me platicaba mi abuelo. Y luego se sembró, ya se tumbó todo el Valery y se sembró el macho criollo. Y la mera verdad, hasta ahorita, pues hay varias variedades de plátano. Entró el famoso curare, el mito, el plátano macho enano, que es una variedad más buena, pero muchos no lo jalan. No les gusta, vaya, al mercado, por ejemplo, el mercado de Veracruz no le gusta ese plátano, porque se madura muy rápido. No le aguanta 10 días. Por aquí lo madura usted y a los 3 días ya se le pudre, no aguanta casi. En cambio, este macho criollo le aguanta hasta 20 días el racimo y no se pudre. Ahí le dura, es muy resistente a la enfermedad también. Hay mucha gente de por aquí de Tierra Blanca, Cosamaloapan, viene a comprar que 100, que 200 hijitos, pero viene porque tiene un pedacito bueno de lunar de tierra negra. Ahí es donde se le da, porque en la tierra barriosa, colorada, no se da, necesita mucha agua. Ahorita nos dedicamos fuerte al plátano por mi hijo, que él se dedicó a rentar. Y se está yendo bien. Gracias a Dios. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de Golfo de México, Origen y Futuro. Nos vemos pronto. El canal del Congreso presentó